Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a la celebración del 4º aniversario del Colegio Federal de Peritos. Con nosotros el día de hoy está el doctor Óscar Hernández Quirós, quien es cirujano dentista por la Facultad de Estudios Superiores UNAM, maestro en criminalística por el Instituto Nacional de Ciencias Penales de la FGR, doctor en ciencias forenses por el Instituto de Ciencias Jurídicas de Nayarit, Campus Ciudad de México. Tiene un máster en ortodoncia y ortopedia dentofacial para la Universidad CEU Cardenal Herrera, Valencia, España. Tiene un diplomado en farmacología clínica por el Colegio Odontológico Metropolitano y Provincias de México. Diplomado en criminalística, ciencia y arte por la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza. Es profesor definitivo de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza UNAM. Es perito en odontología legal y forense, certificado por el Colegio Federal de Peritos. Es autor y coordinador del programa del Diplomado en Odontología Legal y Forense de la FE Zaragoza UNAM. Director general de área en odontología legal y forense del Colegio Federal de Peritos de 2016 a la fecha. Y es presidente del Colegio Internacional de Investigación y Profesionalización en Odontología y Ciencias Forenses. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias. Adelante con su participación. Ok, muchas gracias. Estaba inhabilitado mi micrófono. Gracias. En primera, una felicitación al Colegio Federal de Peritos por su 4º aniversario. En segunda, bueno, muchas gracias al doctor Carlos Cuadrado, al doctor Víctor Gutiérrez por la invitación. Me gustaría que prendieran sus cámaras. Es muy feo estar hablando solo y sin ver a nadie, solamente Abdon Cantú está presente aquí. Muchas gracias. Y bueno, vamos a hablar un poquito sobre el papel del perito en la recuperación e identificación de restos humanos inhumados clandestinamente. Primero que nada, bueno, bien sabemos que en noviembre de 2017 nace la Comisión Nacional de Búsqueda, ¿sí? Y en su artículo 65 nos dice que los grupos de búsqueda serán integrados por servidores públicos especializados en la búsqueda de personas. Esto incluye a un equipo de peritos. Y bueno, también nos dice que va a ser obligatorio mandar a los servicios médicos forenses y a los periciales y seguir un protocolo de tratamiento de identificación y para la identificación de estos restos inhumados clandestinamente. Y bueno, es publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de marzo de 2015, ¿no? Bueno, nos dice que debemos de seguir obligatoriamente este protocolo de tratamiento de identificación forense. Nos dice que dependiendo de las características de cada evento, resultará necesario la participación de expertos forenses en las diferentes etapas de intervención. Es de vital importancia y se requiere absoluta independencia, eficacia, experiencia técnica y profesional. Y bueno, deben de tener conocimiento todos los que intervengan en este protocolo en el campo forense. Se debe de contar con un equipo multidisciplinario en esos grupos de búsqueda. Y mínimo, nos menciona mínimo las áreas forenses que debemos de contar en esos grupos de búsqueda. Esto es enunciativo solamente, no es limitativo. Nos dice que debe de haber, de acuerdo a las características de ese evento, criminalística de campo, antropología forense, entomología forense, odontología forense, fotografía forense, genética forense, medicina forense y dactiloscopía como mínimo. También sería ideal tener un arqueólogo forense, pero en la realidad hay muy pocos arqueólogos forenses que nos puedan auxiliar, ¿no? Y bueno, nos dice que también debemos de contar con el material mínimo necesario, así como recursos humanos, dependiendo las características del evento. Si es un evento, si es un pozo, una fosa extensa, pues no nada más debe de ir un solo criminalista, debe de haber varios elementos en las diferentes áreas forenses que intervienen, ¿no? Y como dice aquí, debe de participar el equipo completo en este procedimiento. Tengo un amigo, Arturo Cortés, que era entomólogo, participó muchas veces en la exhumación de fosas clandestinas, y él me decía, yo cuando le decía, bueno, ¿y qué papel voy a agarrar yo? Él me comentaba a modo de chiste, ¿no?
desde el principio puedes tener participación, me puedes cargar la mochila, me puedes ir por las tortas, puedes palear y todo. Y yo lo tomaba como broma. Pues no, no es broma. Es un trabajo completo. El criminalista solamente no puede hacer toda la excavación, ¿sí? Debemos de tener una participación conjunta sin ponernos, como diríamos coloquialmente, nuestros moños. No nos debemos de poner especiales, sino participar desde el primer momento, porque es un trabajo exhaustivo que nos va a llevar mucho tiempo, ¿no? Tenemos que participar todo ese equipo, todos los de las áreas forenses que les comenté, en la ubicación, prospección, acordonamiento del lugar de intervención, observación, prospección, ubicación y delimitación del pozo fosa, excavación, recuperación, y ya cuando tengamos la recuperación, entonces sí, cada uno de nosotros, cada uno de las áreas de investigación forense tendrá que desarrollar sus habilidades de acuerdo a esa área forense, ¿sí? Pero ya que nosotros tengamos el cuerpo recuperado, ¿no? Por decirlo, la ubicación y prospección y acordonamiento del lugar de intervención lo tendremos que hacer como lo dictan los principios de la criminalística. Tenemos que sacar normas generales del lugar de intervención, registros métricos, un acordonamiento, establecer rutas de acceso, como lo dicta la criminalística, entre todos. Y ahora sí, en la observación, tendremos que participar todos los monitores, todos los del ámbito forense que estamos ahí, todos los peritos que fuimos, todo el equipo, no importa que seas odontólogo, médico, criminalista, dactiloscopista, genetista, todos tendríamos que llegar a hacer la exploración del terreno, la observación. Decía el doctor Moreno González que la observación era el poner en práctica o el poner tus 5 sentidos despiertos en la observación de un lugar. Tenemos que ver, tenemos que ir, como lo marcan las normas de la criminalística, con una técnica de franjas para observar el terreno. ¿Qué vamos a observar? Pues vamos a observar alteraciones de ese paisaje. Un paisaje se altera porque hay cierta actividad humana. Es lo que nosotros vamos a buscar, actividad humana. Puede haber fogatas, puede haber tala, puede haber movimientos ya más contundentes, pero podemos encontrar utensilios de comida, ropa, podemos encontrar las plantas de cierto modo, la vegetación. Eso nos va a indicar actividad humana, ¿sí? Un camino, un sendero, un pozo que no sea hecho naturalmente. Esto nos indica que muy probablemente puede haber sustrato. Nosotros no sabemos todavía qué hay, pero puede haber sustrato. Un ejemplo es esto, vean, todo este paisaje está seco, la vegetación está seca, y en esta zona muy delimitada, las plantas que crecen ahí están verdes. Nos indica que hay un sustrato que le está dando vitaminas, proteínas, algo que lo está haciendo diferente a lo general del lugar. No tiene caso que nosotros excavemos donde no hay una actividad, donde no hay una variación de ese paisaje. Pero aquí quiere decir que aquí abajo hay algo que está haciendo crecer de diferente manera esas plantas. No podemos ahorita aseverar que es un cuerpo humano. Es algo orgánico. Puede ser un animal, puede ser una zona de agua, que hay algo. Tenemos que buscar eso en la observación para ver y para discriminar donde nosotros vamos a excavar. Un ejemplo es esto, podemos encontrar montículos, como aquí, o podemos encontrar hundimientos. Este es un ejemplo de una práctica que hacemos aquí en UNAM. Nosotros enterramos a una perrita, ya estaba muerta, la enterramos, y tuvimos que tener un tumulto de tierra, un cúmulo de tierra. Y después de 3, 4 días encontramos un hundimiento. El tumulto o esa tierra que nosotros vamos a encontrar en elevación, esa elevación en ocasiones se debe a los gases de la putrefacción, al proceso de la putrefacción, pero esos gases van a buscar cómo salir
y ya que salgan vamos a encontrar un hundimiento, porque entonces esos gases van a dejar un hueco. Pero también vamos a encontrar algo muy característico en la Tierra, grietas donde esos gases salieron. Y el entomólogo, pues en este caso, podrá identificar si los insectos que encuentra son de cadáver, o podemos nosotros encontrar otros elementos que muy probablemente el criminalista, el dactiloscopista no los identifique, pero sean de mi área forense, y yo sí identifique un resto craneal, un órgano dentario, un fragmento de ese órgano dentario. Por eso es lo importante de que todo el equipo forense participe en la búsqueda, ubicación y delimitación de ese probable lugar donde hay un pozo, una fosa. Vean, igual seguimos estas dos prácticas, las llevamos a cabo en UNAM, y vean, nuestro sustrato que está aquí adentro hace que crezcan la vegetación de diferente manera a la generalidad de ese paisaje. Eso es lo que vamos nosotros a buscar, movimientos en el paisaje, que no esté como lo general, que haya alguna variación en ese paisaje, alteraciones de ese paisaje. Y ya que nosotros discriminamos y nosotros decimos, ¿sabes qué? Tenemos un mayor porcentaje de probabilidad de encontrar algo aquí que en otra parte, vamos a proceder a la prospección y recorrido de la superficie. ¿Cómo lo podemos hacer para comprobar que alguien movió, que alguien intervino y modificó ese sustrato? Pues podemos tener el radar de penetración, podemos tener la sonda que va a medir los gases que tengamos aquí abajo, nuestra barra T, que es la más común, o nuestra sonda electromagnética. Incluso podemos buscarlo a través del binomio canino. Lo más común en estos casos es utilizar una barra T, que vamos a ir igual con nuestra técnica de franjas, y vamos a ir picando, vamos a ir presionando con cierta fuerza de nuestro cuerpo ese sustrato. Y cuando esa barra T se introduzca más de lo debido, vean, quiere decir que ese sustrato ha tenido una alteración, ha sido movido. Es una de las características. La Tierra tiene una parte árida, que se llama parte árida, así zona árida, que va de unos 5 a 10, máximo 15 centímetros, que un instrumento puede penetrarlo, no más. Si nosotros esa parte árida, esa zona árida del sustrato, del plano de sustentación, está removida, nuestra barra T se va a ir más hacia adentro. Y quiere decir que alguien modificó ese sustrato, alguien ya excavó, alguien hizo algo. Y entonces podremos decir, o podremos nosotros ir delimitando ese pozo, delimitando todo donde nuestra barra T penetra más que en los demás lugares. Y ya que nosotros delimitemos esa fosa, ese pozo, porque ahorita todavía no le podemos llamar fosa, tendrá que decirse pozo, nosotros vamos a utilizar o a establecer nuestro punto datum. ¿Qué es el punto datum? Un punto que nosotros elijamos, se recomienda lo más alto del terreno para localizar, geolocalizar o para triangular mi fosa o mi pozo, ¿sí? Lo vamos a elegir de la delimitación hacia afuera de ese pozo, una distancia que nosotros consideremos apta para trabajar, porque nosotros vamos a estar de esa estaca hacia adentro, pero no ingresando a mi fosa. Debemos de tener un espacio considerable dependiendo las características de ese evento para establecer nuestro punto datum. Ese punto datum lo vamos a triangular, como lo dicta la criminalística, 2 puntos inamovibles del terreno, o lo vamos a geolocalizar. Y esa misma distancia la vamos a poner en los 4 puntos cardinales que rodean mi pozo. Y vamos a nivelarlo. Vamos a tomar un hilo y vamos a establecer si lo queremos 10, 15, 20, 30 o cuántos centímetros arriba de ese nivel de piso. Y vamos a utilizar un nivel de hilo
y vamos a delimitar ese pozo. Dependiendo las características, la extensión de ese pozo, utilizaremos 1, 2, 3, 4 estacas de un lado o más. Y esto lo vamos a nivelar con un nivel de ídolo y este va a ser mi nivel 0. Mi nivel 0 arriba del nivel de piso. Y entonces podremos tomar nuestras normas generales de nuestro pozo y establecer los datos y el norte donde encontramos nuestra fosa. De tal manera que va a quedar esto. Esto es un ejemplo. ¿Cómo va a quedar nuestra delimitación de nuestra fosa? Posteriormente, si se fijan en este momento, en este lado, en esta imagen, tenemos una línea, tenemos nuestro cuadro con hilo y tenemos una línea en medio. Esa línea va a ser mi línea Z, que va a ayudarnos cuando encontremos un indicio a ver a qué profundidad es encontrado ese indicio. Esa línea Z se mueve hacia toda la extensión de mi fosa para dar o para establecer las profundidades a las que vamos encontrando nuestro indicio. Ahora vamos a proceder a la excavación. Nos dice que vamos a utilizar cucharillas, bajando niveles métricos entre 10, 15, 30 centímetros y un máximo de 50 centímetros, dependiendo las características de ese pozo, de esa fosa, la extensión. Casi cuando entramos a 50 centímetros, en ocasiones es con maquinaria pesada, pero solamente debe de ser el primer nivel. El primer nivel es el que podemos bajar tanto. Los demás ya no, los demás se tienen que hacer a mano y con menos profundidad para no modificar los indicios o no comprometer los indicios que nosotros vayamos teniendo, vayamos encontrando. La técnica es un barrido de un extremo a otro. Les digo, dependiendo de la extensión de la fosa, lo haremos 1, 2 o 3, o lo va a hacer por secciones el equipo forense. Por eso es lo importante que no solamente el criminalista o el antropólogo quieran intervenir aquí. Todo el equipo tendrá que palear, tendrá que ensuciarse, tendrá que cernir, tendrá que hacer las cuestiones de excavamiento, ¿no? Y vamos a ir por niveles. Vean, es lo que les comentaba, cuando son terrenos muy grandes donde se sospecha que es una fosa masiva, pues tendrá que entrar maquinaria pesada, pero no más allá de 50 centímetros, porque puede comprometer esos indicios. Y vean, vamos a ir conservando la figura de nuestra fosa. Eso nos va a dictar, nos va a ir dando la resistencia del suelo. Si nosotros tenemos ya resistencia de esta parte, no vamos a excavar ahí. Vamos a respetar la forma de esa fosa o de ese pozo que los que inhumaron algo ahí le dieron. Y vamos a empezar a excavar con brochitas, palitas, hasta encontrar nuestro primer indicio. Y de ahí vamos a ver cómo la utilización o la función de esa línea Z. Esa línea Z que tenemos desde nuestro punto datum, la vamos a correr a que pase sobre nuestro indicio. Y con un testigo métrico podremos establecer que ese indicio se encuentra a tantos centímetros o a tantos metros por debajo de mi nivel 0. Y mi nivel 0 va a estar tantos centímetros arriba de mi nivel de piso. Si yo le pongo 30 centímetros, que mi nivel 0 se encuentra a 30 centímetros por arriba de mi nivel de piso, y este indicio lo encuentro a 1 metro, entonces mi indicio está a 1 metro de profundidad de mi nivel 0, a 70 centímetros por abajo de mi nivel de piso. Para eso nos sirve nivelar nuestra fosa. Y bueno, cada nivel que nosotros saquemos de tierra se tiene que cernir, se tiene que tamizar. Y se tiene que tamizar por todo el equipo, porque en ocasiones yo como odontólogo puedo ver un hueso probablemente del carpo o del metacarpo y no reconocerlo, pero el antropólogo sí. El criminalista al estar tamizando puede ver un fragmento de órgano dentario que probablemente él no reconozca, pero yo como odontólogo sí lo voy a reconocer. Es un trabajo conjunto, es un trabajo en equipo donde no podemos esperar
a que esté el cuerpo solamente para nosotros para intervenir. Este es un equipo, este es un trabajo en equipo desde el inicio, desde excavar, desde acordonar. Vean, un ejemplo, ¿no? Se recuperan elementos balísticos, se recuperan fragmentos óseos, se recuperan órganos dentarios completos o fragmentos de órganos dentarios. Esa es la importancia de que todo el equipo forense intervenga en todas y cada una de las etapas de esta excavación. Como les comentaba, todos los suelos excavados deben ser tamizados en seco y en húmedo. Primero en seco, lo que se recupera en seco, después en húmedo, como cuando vemos las películas de buscar oro, ¿no? Ponemos nuestra bandeja, agua, la tierra, y esperamos a que toda esa tierra que no sirve se vaya y nos deje los elementos que nosotros necesitamos, ¿no? Y vean, así vamos a ir hasta que todo el material de interés esté expuesto. Y no podemos nosotros estar trabajando dentro de nuestro pozo, de nuestra fosa. Tenemos que tener afuera de ese pozo, de esa fosa, un cierto nivel, una cierta distancia para trabajar. Ya que nosotros hayamos descubierto todo el material que tenemos de interés, el protocolo indica que con un listón rojo circundemos cada cuerpo que encontremos para que en las fotografías forenses, para que el fotógrafo y alguien que vea la fotografía se dé una idea más o menos de cuántas personas están involucradas o están inhumadas en ese evento. ¿Sí? Tenemos que hacer ese acordonamiento o ese resaltamiento de cada una de las personas o los individuos que nosotros encontramos. Y ya que nosotros hayamos encontrado esto, nosotros vamos a ver ya las dimensiones totales, ancho, largo y profundidad de nuestra fosa, para asentarlo como lo dicta la criminalística. Y posterior a eso llevar a hacer el levantamiento o lateralización de esos cadáveres. Y ya que nosotros hayamos desalojado y limpiado toda esa fosa, volveremos a tomar normas panorámicas, acercamientos y grandes acercamientos, y entonces ahí tendremos que ingresar a hacer un estudio de las paredes de esa fosa, porque muy probablemente podamos aún encontrar indicios de relevancia. Y ya que tenemos esto, tendremos que discriminar ya ahora sí, cada una de las áreas forenses tendrá que discriminar los aspectos tafonómicos que a cada área forense le compete. ¿Como cuál? Discriminar los que son producidos por el hombre o aquellos producidos por los sistemas biológicos, físicos o químicos y geológicos. ¿A qué me refiero? Alteraciones por carroñeros. ¿Sí? En ocasiones encontramos enterramientos incompletos, inhumaciones incompletas, donde ya el carroñero ya tuvo una participación ahí y encontramos, tanto en los tejidos blandos como en los tejidos duros, marcas que dejan esos carroñeros. También meteorización, de acuerdo al sol, la humedad, la temperatura, podemos encontrar ciertas características en esos elementos óseos, en esos elementos dentales, blanqueamientos, ciertas estructuras que van a presentar fisuras, dependiendo si hubo una elevación de la temperatura, el calor, la luz solar. Si hay actividad vegetal, podemos encontrar ciertas cuestiones ya de la actividad vegetal en ese cuerpo y tenemos que discriminar qué es lo que ha hecho el humano y qué es lo que ha hecho el mismo entorno y geología del terreno. Y tenemos que discriminarlos de los que también fueron hechos por una conducta humana. Y posterior a esa recuperación y traslado, entonces cada una de las ramas forenses que intervienen, ahora sí, por sí mismas y en conjunto determinarán la individualización y la identificación de los mismos.
Aquí sí, ya entonces iniciando con lo que el odontólogo forense tendrá que hacer, porque muchas veces encontramos cosas muy valiosas para la odontología forense en una fosa común, en una fosa clandestina. Vean, el deterioro que tiene la piel y sin embargo la cavidad bucal aún presenta muchas características aprovechables para la individualización e identificación de ese individuo. ¿Sí? Aunque lo encontremos con fracturas, nosotros los odontólogos podemos volver a armar el maxilar, la mandíbula, disecarlo y volver a hacer un estudio pormenorizado odontológico que todavía nos sirva. Son ejemplos de cuerpos que han encontrado, ¿no? Y bueno, el personal odontólogo que sea designado tiene que tener, ahora sí que a rajatabla, tiene que tener conocimientos de la odontología forense. Un odontólogo de práctica general que no tenga conocimientos de criminalística o de la ciencia forense no va a poder ayudarnos. Tiene que tener una formación forense. Tenemos que hacer un examen del sistema estomatognático, una necropsia oral, hay que llenar un identoestomatograma, si podemos sacar modelos de estudio o podemos recuperar modelos de estudio, hacer un estudio pormenorizado de esa cavidad bucal. Si lo tenemos que hacer en frente de las personas, pues tenemos que tener las medidas para proteger ese cuerpo y solamente hacer nuestro estudio profesionalmente. Podemos establecer o ayudar en la individualización de ese paciente, de ese individuo, determinando el sexo, estimación del rango de edad, estimación de la ancestría, estimar una probable ocupación, una posible situación socioeconómica, un probable lugar de origen. Podemos coadyuvar en esto. Y decimos probable porque siempre cabe un porcentaje de error. Puede ser muy chico, muy grande, pero siempre va a haber un error. Para determinar el sexo, pues tenemos que utilizar lo que nuestra carrera, nuestra profesión nos ha enseñado en el día a día, ¿no? Los órganos dentarios en el sexo masculino, en el sexo femenino, ¿cómo serán? Si son más grandes los órganos dentarios en el sexo masculino, en el sexo femenino. Nos dice que el sexo femenino tiene los órganos dentarios más uniformes, más alineados que el sexo masculino. ¿Cómo son las cuestiones del paladar? ¿Quién lo tiene más profundo? ¿Quién lo tiene menos profundo? Las características en forma y tamaño de ese paladar, pero también tenemos la morfología de la mandíbula. La mandíbula de un masculino va a ser más gruesa, más ancha que la de una femenina, pero también tenemos algunas fórmulas, la medición mandibular, ¿sí? Medir la altura de esa rama desde el ángulo de la mandíbula hasta la parte más superior del cóndilo, la anchura mínima de la rama, la anchura de los bigoniaca. Nosotros tenemos puntos craniométricos que sabemos identificar, longitud total de la mandíbula, y la multiplicación de todas estas nos va a dar en milímetros una orientación si este individuo es masculino o es femenino. Nos dice que después de los 1200.88 va a ser masculino, o femenino abajo de esos 1288, y tenemos una desviación estándar de 1841. Siempre va a haber un margen de error. También podemos ver los ángulos mandibulares. Si son más de 125, muy probablemente es femenina. Menos de 125 grados va a ser masculina. Igual con el 18% de error, pero nos lleva a orientar hacia ese sexo, ¿no? Y acuérdense que no solamente el odontólogo va a hacer eso, ¿no? Lo tendrá que hacer el antropólogo, el médico, el criminalista, y tendremos que entre todos determinar el sexo de ese individuo. Estimativa de un rango de edad. Nos dice que la edad dental es definida como el nivel de mineralización dental estimado durante el proceso de desarrollo, el cual es un indicador útil de maduración y edad biológica. Nosotros, los cirujanos dentistas, los odontólogos, sabemos la cronología de la erupción dentaria, a qué edad, edad van saliendo, se van esfoliando los órganos dentarios,
y más o menos podemos determinar una estimativa de ese rango de edad de nuestros pacientes y de un individuo. Pero también tenemos que hacer uso de esas radiografías y de otras técnicas, no solamente de la vista. En esta radiografía tenemos que hay métodos radiográficos, solo un ejemplo, Demir y Anola, nos van a discriminar y nos van a decir que discriminemos cada uno de estos parámetros. Por decirlo, vean, aquí de este lado, del lado izquierdo de su pantalla, vemos algo. Es un circulito como con algo aquí adentro. Se está formando un germen dentario. Esta es una desformación de un germen dentario. Cuando el germen dentario, vean, apenas tiene las cúspides, que no está formada toda la corona dental, o una corona dental completamente formada. Una corona con 1/3 de la raíz. Una corona con menos de 1/3 de esa raíz. Cada uno de los estadios de maduración o de mineralización de esos órganos dentarios. Una corona con 2/3 de la raíz. Vean una corona con los 3/3 de la raíz, pero los ápices todavía están abiertos. No están aquí en punta como estos órganos dentarios. Cada una de esas etapas, Demir ya nos las va a catalogar con cierta letra. Nos va a decir que utilicemos los dientes mandibulares izquierdos, que se evalúen de los molares hacia la línea media. No vamos a tomar en cuenta el tercer molar. Se van a utilizar letras. La suma de esas puntuaciones nos van a dar unos números del 0 al 100 y se va a buscar en las tablas que el autor nos deja, dependiendo si es hombre, si es mujer, si es del sexo masculino, si es del sexo femenino. Estos es menores de edad. ¿Por qué? Porque están en etapa de crecimiento. Los vamos a buscar, por decirlo en el ejemplo, nos salió 94 y vamos a buscar cada uno de los parámetros en las letras que vimos. Si tenemos la cripta, si tenemos esmalte, si ya está la corona, si tenemos la corona más el tercio de raíz, si tenemos completamente el órgano dentario, en esa mineralización la vamos a buscar en estas tablas y nos va a dar una estimativa de edad. Vean, 94.5 puntos nos da una estimativa de 11 años y medio. Es un ejemplo solamente. Y no la es muy parecido. Nos da 11 estadios. Igual denota una cripta hasta el cierre apical. La cripta es ese circulito que todavía no vemos nada claro, pero sabemos que algo está ocurriendo ahí. Le da un valor a los dientes. Puede o no valorar el tercer molar. En los niños, sexo más masculino, no va a valorar el tercer molar. En las niñas, como son un poquito más precoces en su maduración, sí va a valorar ese tercer molar, porque es mejor, es más fácil que lo encontremos, ¿no? Y a cada estadio le va a dar una puntuación y nosotros como odontólogos vamos a tener una valoración de cada uno de esos estadios. Vean, cuando hay una ausencia de todo, le va a dar la puntuación de 0. Cuando hay una cripta, como esto que vemos aquí, le va a dar una puntuación de 1. Cuando hay 1/3, 2/3 de la corona, le va a dar una puntuación de 4. Cuando tenemos una corona con 1/3 o con 2/3 de la raíz, le va a dar otro valor, hasta que tenemos la raíz completamente formada. Y vamos a ir tomando esa valoración y vamos a ir haciendo una sumatoria. Igual nos sale 64.5. Y lo vamos a ir a buscar en tablas que ya la autora nos da, y vean, nos da alrededor, es la misma radiografía y nos da alrededor de 11 años. Ahí van las dos técnicas, ¿no? Casi va pegadito. ¿Tenemos una desviación estándar? Sí, siempre se va a tener una desviación estándar, pero no es mucha. Y cuando se trata de mayores de edad, tenemos varias, les puse de ejemplo nada más la Mendin, que vamos a tomar la periodontitis, que nosotros como odontólogos sabemos identificar en un órgano dentario extraído uniradicular, la marca que deja esa periodontitis, la altura total de esa raíz y la transparencia radicular. Vean, la altura total, la dimensión total de esa raíz, la marca que deja la periodontitis en ese paciente, y si ponemos el órgano dentario a trasluz, vamos a ver esa translucidez radicular
pues, por cristalización de la dentina que tenemos con la edad. Y nos va a remitir a una fórmula. Tenemos que aplicar una fórmula matemática donde vamos a discriminar algunas cuestiones. Vean, la edad va a ser igual a 0.18 por la periodontitis más 0.42 por la translucidez radicular más 25.56. Y nos dice que para despejar T vamos a tener la altura de la transparencia por 100 más la altura radicular, y para P la altura de la periodontitis por 100 sobre la altura radicular. Y así vamos a ir sustituyendo nosotros como odontólogos en milímetros lo que nosotros tenemos. El tamaño total de la raíz es 13.99, la medición de la periodontitis 2 milímetros .87, medición de la translucidez 6.55. Lo tendremos que hacer con vernier electrónico para que nos dé una medida más exacta, y ir sustituyendo matemáticamente esos valores y resolver esta fórmula, y hasta que nos da una estimativa de edad de 48.8 años. Ese autor nos dice que hay una desviación estándar de 6.7, entonces vamos a tener que tiene 42 a 55 años. Es un rango grande, sí, es un rango grande, pero vamos a poder establecer un rango. Ahorita hay algunas técnicas innovadoras. Está el doctor Zamora, que está dando una técnica muy parecida a esta, que es más exacta. Entonces, tenemos todavía cuestiones que aportar a la identificación. Podemos hacer una estimación de la ancestría. Antes lo hacíamos con el estudio del tubérculo de Carabelli, una depresión, una cúspide en decremento del primer molar. Ahorita con el mestizaje que nosotros tenemos, difícilmente nos puede ayudar el tubérculo de Carabelli, está en desuso, pero podemos ver la morfología de nuestro paladar, si es triangular, si es redondo, si es cuadrado. Pero también tenemos el índice nático, que va a ser en milímetros también, la distancia del vacio, que es esa parte más central y delantera del agujero magno de nuestro cráneo, hacia los huesos propios de la nariz, y después esa misma, nation, hacia el proceso alveolar, que es donde tenemos o teníamos nuestros órganos dentarios. La distancia del vacio a los huesos nasales sobre la distancia del vacio a los procesos alveolares por 100, y nos va a dar ciertos parámetros donde nos dicen que puede ser caucasoide, mongoloide o negroide. Así podemos ir contribuyendo junto con el antropólogo a establecer una ancestría. Y también podemos ver probable ocupación. Antes utilizábamos mucho los estigmas ocupacionales, el zapatero, el carpintero que se echaba esos clavos a la boca y iba a dejar ciertas marcas en los dientes, y podíamos orientarnos hacia un oficio. También esos oficios, como el que nosotros nos dediquemos a hacer pirotecnia, antes teníamos las tintorerías, o que utilicemos plomo, o que fuéramos plomeros, iban a dar ciertas características al aparato estomatognático, iban a dar ciertas coloraciones tanto a los dientes como a las encías, pérdida de brillo, etcétera, y nos orientaban hacia un oficio. Vean, por decirlo, galvanizadores y fabricantes de explosivos, por el contacto al ácido clorhídrico, iban a tener dientes sin brillo, amarillos, frágiles. Los vulcanizadores, pintores, fabricantes también de explosivos iban a tener en el contacto con la anilina que nos iba a dejar labios y encías azules. Los tintoreros con el benceno para hacer tratar la mezclilla, inflamación en mucosas, hemorragia gingival, labios azules. Los fabricantes de insecticidas, fabricantes de baterías de carro, trabajadores que tenían contacto con el plomo, pues iban a tener inflamación de las mucosas, pigmentación negra en esas encías. Cuando teníamos contacto directo con la fabricación o empleo del celuloide o el fluoruro, pues íbamos a tener pigmentaciones cafeces en la mucosa y en los dientes. Eso nos orientaba a una ocupación.
Tenemos también estimar la probable situación socioeconómica. ¿Cómo la establecíamos o cómo la podemos establecer? Pues con los tratamientos que encontramos en un paciente, que van a ir desde los desde los tratamientos más simples como amalgamas, resinas, hasta algunos muy sofisticados, que van en coronas, incrustaciones de oro, de diamantes, prótesis flexibles, prótesis de oro con porcelana, carillas de circonio. Todo eso nos habla de un poder adquisitivo de ese paciente. Tratamientos de ortodoncia muy simples o muy complejos, muy costosos, o tratamientos que dice que, bueno, ese paciente tuvo tanto dinero para pagar. Son implantes, tiene 10 implantes este paciente. Por muy barato un implante anda a andar en unos 15, 20 mil pesos. Entonces estamos teniendo aquí unos 100 mil pesos en esa boca del paciente. Vean esta foto, es el antes y este es el después. Son implantes, son coronas de porcelana con implantes. Entonces nos habla de un estadio económico de ese paciente, de ese individuo. Y podremos también orientar, esto sí es un orientativo en estimación del lugar de origen, porque todavía en la población se encuentran estos estigmas o estos adornos que nosotros tenemos en los órganos dentarios. Cuando llegan pacientes del sur, Oaxaca, Chiapas, les gusta mucho traer cosas que brillan en los dientes, y los dientes en ocasiones están sanos y llegan al consultorio y nos piden fundas o nos piden coronas o nos piden casquillos, así les llaman, son coronas totales o coronas 3/4 o 4/5 en los posteriores, brillantes, puede ser de oro, puede ser de metal plateado o de otra incrustación, porque así se ocupa en ese lugar de origen. Tenemos en el norte, se ocupan mucho las incrustaciones de Swarovski o diamantes o algunas alhajas. Y tenemos esto, ahorita es lo más nuevo que hay, los tatuajes dentales. Hace como unos 10 años llegó al INCIFO un individuo que traía todos los órganos dentarios tatuados con las fichas del dominó. Aquí no se llevaba a cabo eso. Se lo hizo en Chicago, después se supo por su familia, se identificó por ese tipo de situaciones y provenía de Chicago. Aquí en México ya se empieza a hacer estos tatuajes dentales. Pero también tenemos las características fisiológicas, ¿no? Por la fluorosis, por pigmentación por yodo en algunas regiones del país, como por decirlo Durango, Aguascalientes, Zacatecas, todavía encontramos mucho flúor, mucho yodo en el agua, y encontramos ciertas características dentales que nos van a decir que ese individuo proviene de alguno de esos estados, donde todavía tenemos problemas de fluorosis. Y para la identificación de una persona, pues podemos ocupar la queiloscopía, la rugoscopía, el marcado de prótesis y el identoestomatograma. Si está el cuerpo en condiciones, nosotros podemos hacer un estudio, registro y clasificación de esas surcosidades de los labios, ¿sí? Siempre y cuando tengamos con qué compararlo, ¿sí? Es necesario valorar el grosor de los labios, la forma de las comisuras y los surcos que ellos dejan, ¿no? Si son labios gruesos, si son labios medianos, si son labios muy gruesos, si son mixtos, si las comisuras son horizontales, si son abatidas, si son elevadas. Y después hacer un estudio pormenorizado de todos esos surcos que nosotros tenemos. O la rugoscopía, ¿sí? Que son esas rugas palatinas que nosotros tenemos en el paladar. Claro, si el cuerpo aún está en condiciones, las podemos clasificar. Hay varias clasificaciones donde no nos vamos a meter mucho, ¿no? Podemos ver que esos surcos y esas rugas se pueden clasificar, se pueden estudiar, y esas rugas también son igual como las huellas dactilares, son perennes. Se forman las huellas las rugas y los surcos de los labios se van a formar desde antes de nuestro nacimiento, y las rugas van a pasar a algunos estadios de la putrefacción, ¿sí? Entonces tenemos
cómo clasificarlas y cómo identificarlas. Vean, es un ejemplo. Esta personita ya está en estado de putrefacción y vean la cavidad bucal. Todavía son aprovechables esas arrugas palatinas. ¿Sí? Todo es de que tengamos con qué confrontarlas. Pedir un expediente a un cirujano dentista para que nos dé con qué confrontar esa información. Y tenemos el marcado de prótesis, algo que no es nuevo porque ya viene en la literatura, pero no se ocupa. Ahorita tengo así el orgullo de decirlo en la FE Zaragoza, donde trabajamos, la doctora Angélica Espinosa se está dedicando a hacer esto en todos los pacientes que llegan a ponerse una prótesis total o una prótesis removible, está utilizando el marcado de prótesis. El poner una barra de aluminio con el CUR o mandar a marcar con láser las prótesis removibles de ese paciente. Entonces, si encontramos un cadáver, un individuo que está en estado desconocido, con un marcado de prótesis, con una prótesis que tiene un marcado que tiene su CUR, ya tenemos la identificación. Es algo que nosotros los cirujanos dentistas podemos contribuir a la problemática que tiene nuestro país. O el identostomatograma, ¿sí? En ese individuo que nosotros sacamos de esa fosa clandestina, pues le tenemos que llenar un identostomatograma, que es un formato esquemático, es un documento médico legal en donde se van a registrar las características bucodentales de un cadáver no identificado con el propósito de compararlo con una ficha antemortem. Este es el identostomatograma homologado, el que se debe de utilizar en toda la República Mexicana. Sin embargo, bueno, no en todos los estados lo utilizamos con la misma nomenclatura ni con el mismo formato. Este es Tamaulipas, tiene su propia nomenclatura, sus propias cuestiones. Guerrero tiene su propia nomenclatura, aunque sí lo utiliza el homologado. Puebla ya no tiene papel, Puebla lo hace todo en computadora. Ciudad de México tenemos el propio formato que tiene 50 y tantas rubros de nomenclatura, pero podemos utilizar ese identostomatograma para confrontarlo, ¿sí? Son todas las características estomatognáticas que encontramos en un individuo y lo confrontamos con esto, con un odontograma, que es muy parecido, pero es una ficha antemortem, que el odontólogo de práctica general o especializada está obligado a tener en su expediente. Todo eso es lo que el odontólogo forense, al participar en ese proceso de recuperación e identificación de restos inhumados clandestinamente, puede aportar hacia el proceso de identificación, ¿no? Todos los hallazgos que tengamos en ese expediente clínico y en ese cadáver. Y de este modo llegar a una identificación o contribuir al proceso de identificación humana. Espero que les haya gustado. Muchísimas gracias. Gracias a usted, estimado doctor Óscar Manuel Hernández Quirós. Y bueno, como siempre, usted, magistral su exposición. Agradezco mucho a su esposa el que nos haya auxiliado en su presentación. Y bueno, pues no podemos dar ahorita una sesión de preguntas, puesto que ya inicia en nuestro próximo ponente. Y pues como siempre, doctor, usted siempre llega en el momento correcto, y su esposa Angélica, de verdad que un abrazo muy fuerte. Y sí, estoy muy molesto, pero vamos a tomar ya, tenemos afortunadamente expertos en todo, vamos a aplicar ahí algunas situaciones con nuestro director de cibernética forense. Esto no se va a quedar así, pero como siempre vuelvo a repetir, usted, caray, ya no sé cuántos brazos derechos tengo, uno, pero lo parto en pedacitos. Gracias, doctor Óscar, doctora Angélica, por apoyarnos. Y bueno, sin más preámbulo,
dejamos las preguntas abiertas y estaríamos entonces dando